Excelentísimo señor presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, primera dama de la República Federativa de Brasil, Janja Lula da Silva, mi esposa Verónica Alcocer, vicepresidenta de la República de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina, y su compañero Yerney, expresidente de la República Ernesto Samper Pizano y su esposa Yaquín, expresidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, embajador de la República Federativa de Brasil, Pablo Estivalet de Mesquita, ahí me tienen que traducir eso bien, y respetada delegación que los acompaña, jefes de misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en Colombia, alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Carlos Fernando Galán, directora, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de Corferias, Andrés López Valderrama, presidente de la Cámara Colombiana del Libro, Emiro Aristizábal, presidente, gerentes, mandos de las fuerzas militares, medios de comunicación y en general a todas las personas que aquí nos acompañan, que siempre es grato, después de las rutinas del Palacio, venir a este espacio donde por lo menos se obtiene la experiencia de la creación. La creación siempre es transformadora. No puede haber revolución sin creación. Y la creación en el fondo es el arte. Un escritor francés, por allí un filósofo, hablaba mucho de cómo las líneas de fuga, y esta es una línea de fuga por lo menos del Palacio de Nariño, las líneas de fuga de la humanidad, de los seres humanos, están en el arte mismo, pensaba él. Esta feria del libro, que ha tenido una evolución, es más vieja que todos nosotros, de nuestros padres, se creó a través de un hombre que quizás era el genio de la palabra hablada, paradójicamente, Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue el que creó esta institución que ha evolucionado con el tiempo, con la historia, con la ciudad. Paradójicamente, el genio de la palabra hablada le dio espacio aquí a la palabra escrita. Palabra hablada y escrita, miren cómo es la historia de Colombia. Terminó al poco tiempo en la palabra enmudecida a la fuerza. Y creo que eso es la historia de Colombia. Una palabra rebelde que se deshace de lo mudo, una palabra que se habla rebelde, que se escribe rebelde siempre y que también termina enmudecida a la fuerza. Bogotá creó, Gaitán creó esta institución y al poco tiempo la ciudad estaba en llamas y los libros se quemaban, las palabras escritas se quemaban. Allí hay un recuerdo de Gabriel García Márquez tratando de rescatar una máquina de escribir quemada en una hoguera. Los seres humanos se quemaron allí, como recordando otras fases de la historia de la humanidad. Quemaban los libros y quemaban los seres humanos. Como alguna vez alguien que ya no recuerdo el nombre escribió, primero queman los libros y después queman los seres humanos. Bogotá vivió esa experiencia. Hoy estamos en otros tiempos, pero sin embargo sigue como jardines creciendo la palabra escrita, la palabra hablada y también, lamentablemente, las palabras que se enmudecen a la fuerza. Y este libro que nos congrega de hace un siglo, un libro moderno, si se lee aún hoy,
no envejece. Las obras de arte no envejecen. Esa es su esencia. No es una moda, no pasa, no se olvida. Tienen cierta característica de lo eterno. Por lo menos perduran con la humanidad misma. El arte permanece. Y ahí diferenciar lo que es arte y no es arte, tan difícil que es. Tiene un hilo, un conductor, y es lo que permanece. Este libro permanece. Ha pasado por generaciones enteras, lo hemos leído de niños, a veces obligaban a leer el libro, pero de una y otra manera, como nos pasa también con 100 años de soledad, nos encontramos aquí en estas palabras escritas. Aquí estamos nosotros, aquí está Colombia, en lo más y en lo menos, en sus tensiones, en su incapacidad aún de construirse como una nación, porque nación es la inclusión de todas y de todos, y aquí habla este libro de la exclusión. Y tiene una frase que yo siempre repito, la recuerdo una y otra vez, me dejó una marca. Antes de apasionarme por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Colombia, las violencias de Colombia. Aquí hay una violencia relatada. Antes de conocer mujer alguna, de apasionarme por mujer alguna, de amar, me ganó el corazón la violencia. El corazón no fue del amor, fue de la violencia. ¿Cuántas veces eso no se ha repetido en la historia de Colombia una y otra vez de manera intermitente, como si fuese un signo, como si fuera la marca de los aurelianos, que también morían por esa marca, asesinados, con sus palabras enmudecidas? El amor y la palabra enmudecida parecieran contrarios en una especie de dialéctica que Hegel no escribió. Esta frase nos enseña muchas cosas. Antes de apasionarme por mujer alguna, jugué mi corazón al azar, como se juega el póker, y me lo ganó la violencia permanente y eterna de Colombia. La violencia y el amor son contradictorios, indudablemente. En este libro se relata un odio a la naturaleza, un odio a la selva que en ese entonces, describe este autor, sucedía. La codicia de sembrar el caucho para hacerse más y más rico, tumbando la naturaleza viva de la selva. ¿Es de hace un siglo o es de ahora? ¿Esto se vivió hace un siglo o lo estamos viviendo ahora? Estamos viendo cómo se acaba la selva amazónica, a pesar de unos resultados el año pasado muy buenos para Brasil y para Colombia. Otra vez se está depredando la selva amazónica. Ya no es el caucho, son otras razones, pero es lo mismo, es la codicia acabando con la vida. La naturaleza y también el ser humano. Aquí se describe una economía política. En otro libro muy voluminoso de 3 tomos, yo lo había encontrado en algún párrafo, escrito por un alemán, filósofo y economista. La codicia puede destruir el ser humano y la naturaleza, que son las condiciones objetivas y materiales de la riqueza. La codicia puede autodestruirse porque destruye las condiciones de la riqueza misma, el ser humano y la naturaleza. Este señor, quizás sin conocer, supongo, al filósofo alemán, lo describe en esta frase. Nos lo muestra a través del arte, de la palabra escrita. ¿Cómo podemos nosotros destruir el ser humano y la naturaleza? La quema de la naturaleza es también la quema del ser humano. Y lo estamos viviendo aquí en Bogotá. A propósito, alcalde Galán,
de frente, como si un insulto de pronto nos hubiera caído a todos. No podría decir un baldado de agua fría, porque lo que no hubo fue el agua, pero similar. De repente, como un golpe brutal, la ciudad de Bogotá se da cuenta de algo que no se había dado cuenta. Ese agua que hoy no bebemos, o que hay que racionar, ha empezado a llover según los pronósticos, ojalá. Me salvo yo por los embalses de electricidad, pero no este embalse. Este embalse tardará mucho en recuperar y dependerá de las políticas públicas y de la sociedad misma sus niveles históricos de hace 3 años. Hace 3 años los viene perdiendo. No sé si hay una traza administrativa de que el acueducto avisó hace 3 años que empezaba a perderse los niveles históricos del agua. Espero que sí. Pero, ¿por qué se pierde el agua de Bogotá? ¿Por qué desaparece de pronto algo que nosotros creíamos dados y abundante, al punto que nos considerábamos privilegiados en el mundo? Una de las regiones más bellas del planeta, la sabana de Bogotá. ¿Por qué? Porque no llegan los ríos voladores de la selva al páramo. Los ríos voladores de la selva. Difícil que un bogotano supiese eso hace 20 o 30 o 50 años. Que el agua que llega a este páramo de Chingaza es el agua de la selva amazónica. Que no llega en forma líquida a través de ríos, no sube las cordilleras el agua líquida, pasan los ríos voladores, el vapor de agua que sale de los árboles, de no sé cuántos millones de árboles que tiene la selva y que atraídos por el viento se estrellan con las maticas, los frailejones, la pequeña vegetación del páramo, y ese es el agua que tomamos 9 millones. La selva. Y entonces, ¿por qué se acaba el agua de Bogotá? Porque se está acabando la selva. Porque corriéndola de la cordillera oriental hacia el oriente, depredando la codicia, ya no por el caucho, sino por hacer potreros con ganado extensivo, los ríos voladores van muriendo en el camino y no llegan a Bogotá. Mira cómo un hecho que hoy vivimos millones estaba aquí descrito hace un siglo y no lo entendimos. No entendimos la palabra escrita de este autor, José Eustacio, ya muerto. Alguien habló aquí, Irene, de una manera muy bella sobre las estrellas, haciendo una similitud de estos signos, huellas negras, dijo, que son como las estrellas, porque cuando uno mira las estrellas, mira el pasado. La luz que nos llega hace mucho se emitió, años luz, decía Einstein, y estas palabras también son de alguien que hace tiempo murió, pero aún brillan como las estrellas, nos llega, esa es la magia de la palabra escrita. Como las estrellas nos llega la vida de este hombre y su mensaje. Y su mensaje es que la destrucción de la selva no llena sino de odio y destrucción al ser humano. Este es su mensaje. Por eso el corazón no se llenó de amor, sino se llenó de odio y de violencia. Y el corazón en Colombia, quizás muchas veces, el corazón de Colombia se ha llenado de odio y de violencia. ¿Y cómo salir de allí? Si leo la frase como si leyese un texto de una doctrina ideológica o religiosa, la frase lo dice, puesta al revés. Antes de conocer la violencia, jugué mi corazón al azar y me lo ganó el amor. Ese es el revés. Eso marcaría un camino quizás político, quizás revolucionario, para construir la sociedad colombiana, la paz y la vida. El amor.
La frase dice que es el amor lo que podría salvarnos como sociedad. ¿El amor a quién? ¿A la mujer? Sí, desde el hombre. No voy a caer en la discusión de la diversidad, porque me meto en más de un problema, pero el amor en general, el amor al ser humano y el amor a la naturaleza es lo contrario de la codicia que destruye el ser humano y la naturaleza. La revolución contra la codicia es el amor, si se plantea bien en los términos que significa amar todo lo que nos rodea, vivo y no vivo, seres humanos y naturaleza. Si podemos plantear esto así, la fuerza del amor en este sentido, estaríamos hablando de un proyecto político. Alguna vez pronuncié la política del amor. El amar al ser humano es un proyecto político. Se le puede poner otro nombre: solidaridad, fraternidad, decían los franceses, fraternité. Los franceses no concebían la fraternité sin la igualité, ¿o no? Y sin la liberté. Inteligentes en su momento. Libertad, igualdad y fraternidad son las caras del amor. Por eso este libro que habla de lo contrario, antes del amor, la violencia, lo que describe no solamente es cómo la codicia destruye la naturaleza, la selva, sino cómo la codicia destruye el ser humano y lo esclaviza, le quita la libertad, le quita la igualdad y le quita la fraternidad. Los indígenas que ponían como esclavos a cultivar el caucho, este es el libro de la esclavitud de los indígenas en el siglo XX. Es una palabra rebelde. Yo no sé a qué partido pertenecería José Eustacio, no he leído bien su vida, a lo mejor a ninguno, pero estos son palabras rebeldes, precisamente al juntarse a una crítica a la codicia y a una crítica de la codicia acabando con el ser humano y la naturaleza, y planteando el amor como una solución. Jugar al corazón al azar para que se lo gane el amor. Al plantear eso, aquí se está planteando una tesis política que tiene que ver con la no esclavitud de los indígenas, de los negros, de la gente, del trabajador, de la mujer, de los niños. Aquí se está escribiendo una literatura libertaria, creadora, transformadora. Aquí hay un mensaje de un hombre que murió, pero cuyas palabras aún brillan como las estrellas, diciéndonos: el camino es el amor, que significa libertad, igualdad y fraternidad. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.